Segundo video de la unidad número 6, y aquí analizaremos las reformas borbónicas que implementó la corona para remediar, para intentar solucionar estas causas estructurales de la crisis del orden colonial que ya explicamos en el video anterior. Antes de comenzar, repasemos muy rápidamente el significado de los colores. El amarillo se refiere al aspecto social, el rojo al aspecto político, el marrón al aspecto geográfico, el verde al económico, y hemos utilizado el color violeta para hacer referencia a las cuestiones internacionales. Como vimos en el video pasado, habíamos planteado que para explicar la crisis del orden colonial había dos tipos de causas: las estructurales, que eran de mayor plazo, de mayor extensión de tiempo y que poco a poco van llenando el vaso, y también están las coyunturales, que son las más imprevistas, que se dan a último momento y que veremos en el último video de esta unidad. Bueno, resulta que los españoles, conscientes de todas estas causas estructurales y de cómo se estaba debilitando su dominación en América, es que deciden implementar una serie de cambios en su organización de la dominación llamados reformas borbónicas. Se les llama reformas porque son cambios graduales de alcance limitado, y se les llama borbónicas porque pertenecen a la dinastía de los reyes borbones. ¿A qué nos referimos con esto? Para que no se confundan, hasta la llegada de Felipe V, estos reyes anteriores de España pertenecían a la familia de la Casa de Austria. Los apellidos de estos reyes pertenecían a esta familia. Bueno, en el siglo XVIII, 1700 en adelante, por razones que no voy a precisar aquí porque no tiene mucha importancia y porque esto es apenas una explicación rápida para entender de dónde viene el nombre Borbón, la dinastía, es decir, la sucesión de estos reyes de la familia de la Casa de Austria, va a terminar y va a comenzar una nueva dinastía con un nuevo apellido, que es el de la Casa de Borbón. Esa familia, la familia de Borbón, hasta el día de hoy gobierna España. A nosotros no nos interesa explicar qué hizo cada uno de estos reyes, ni siquiera nos interesa explicar qué es lo que está haciendo actualmente la monarquía española, sino que solamente nos interesa saber que en el siglo XVIII se termina la dinastía de la Casa de Austria, comienza la dinastía de la Casa Borbón, y los Borbones, estos nuevos reyes, son los que se van a dar cuenta del debilitamiento de la dominación española en América a partir de todas estas causas estructurales que ya explicamos, y entonces para solucionar ese problema, para remediar ese debilitamiento, es que los Borbones van a hacer sus reformas borbónicas. De ahí viene el nombre. Es por eso que les presento este esquema. No deben aprendérselo, no les preguntaré en ninguna prueba el nombre, el apellido y el periodo en el cual gobernó cualquiera de estos reyes. Solamente me interesa que sepan que unos fueron los de la Casa de Austria, de esa familia, y otros fueron los Borbones. Estos Borbones, más posteriores, son los que van a hacer estas reformas. Por cierto, estas reformas, como veremos, son bastante atinadas, bastante correctas. Sin embargo, muchas de ellas están llegando bastante tarde para implementarse, y ya veremos por qué. Así las cosas, la primera es la reorganización de las fuerzas militares. Si miramos los dos grandísimos virreinatos que tenía España aquí en América, toda esa extensión de colonias era la que debía obediencia a la corona española. La corona española debía asegurarse de que todas sus leyes sean respetadas en todo ese grandísimo territorio, y además que este grandísimo territorio no fuera también invadido por otras grandes potencias, tales como Francia, Inglaterra, Holanda o Portugal, que eran las otras grandes potencias competidoras de España. Entonces, como el territorio es demasiado extenso y no hay tropas suficientes para poder defender tantos posibles frentes de combate, es que los reyes borbones deciden reorganizar las fuerzas militares y permitirle a criollos y también mestizos la incorporación en los cargos militares, más precisamente en los oficiales. Ustedes sabrán seguramente que en las fuerzas militares modernas hasta el día de hoy hay en líneas generales dos rangos: los suboficiales y los oficiales. Está claro en ese sentido que los oficiales son los que comandan la tropa, los que planean las estrategias, los que toman las decisiones y los que ocupan los puestos jerárquicos. En el ejército español de antaño, los oficiales son fácilmente reconocibles porque llevan este sombrero tan pintoresco que los distinguen del resto de los soldados. Estos oficiales, antes de las reformas borbónicas, eran todos peninsulares, todos habían nacido en la península ibérica, allí en España. Pero como la cantidad de peninsulares que habitan en América es
insuficiente para poder dirigir un ejército que intente, aunque sea, defender tamaño territorio de invasiones extranjeras, entonces los Borbones le van a permitir a los criollos y a los mestizos, a estos de aquí y de aquí, incorporarse como oficiales en el ejército. Y esto para nosotros es muy importante por dos razones fundamentales. La primera es que con estas reformas borbónicas los criollos consiguen cargos militares y así entonces completan este proceso de ascenso social que los convierte en una élite social. Habían conseguido poder económico, habían conseguido poder político, como lo explicamos en el video pasado, y ahora también han conseguido cargos militares. Esta es la parte del anterior esquema que no había explicado y que ahora estamos completando. Los criollos entonces, aunque formalmente están en un segundo plano por debajo de los peninsulares, han conseguido tanto poder económico, político y militar que prácticamente le están respirando en la nuca a los peninsulares. Y en segundo lugar, esta incorporación a los cargos militares por parte de los criollos es importante porque, como habíamos dicho, esta unidad número 6 debe pensarse como una especie de embudo. Lo que queremos hacer aquí es explicar cómo llegamos a la Revolución de Mayo. Y el hecho de que los criollos ahora puedan comandar tropas militares y que puedan dedicarse a estudiar el arte militar va a ser fundamental para los tiempos posteriores de la Revolución de Mayo. ¿Y por qué? Porque de esta manera, importantes criollos de nuestra historia como el mismísimo José de San Martín, Carlos María de Alvear, Juan Lavalle, el general José María Paz y otros más que no incorporé aquí porque no hacía falta tantos ejemplos, serán militares fundamentales en la historia de nuestra independencia. Si estos criollos no hubieran podido incorporarse al ejército español, no hubieran podido estudiar en la universidad el arte de dirigir tropas, de comandarlas en batalla, de llevar un recuento de cuántos fusiles tiene un ejército, cuántos caballos, cuántos pertrechos, cuánta comida, etcétera, etcétera. Si estos criollos no hubieran aprendido jamás cómo dirigir tropas, muy seguramente la guerra de independencia en contra de los españoles, que explicaremos después en la unidad número 7, no la pudiéramos haber ganado. Y voy a quedarme con el ejemplo más claro al respecto, que es el de San Martín. San Martín es un correntino, obviamente criollo, que fue a estudiar la carrera militar en España misma, y lo pudo hacer precisamente porque estas reformas borbónicas han permitido a los criollos desempeñarse como oficiales. Por otra parte, otra de las reformas borbónicas más importantes fue la subdivisión del territorio con la consecuente creación del Virreinato del Río de la Plata. ¿Y a qué me refiero con esto? Vayamos a este mapa. Originalmente había dos virreinatos, el de Nueva España y el del Perú, con la Capitanía General del Chile. Estos dos territorios eran realmente extensos, muy grandes para poder ser gobernados, y los Borbones decidieron subdividir el Virreinato del Perú, dando lugar a el Virreinato del Perú, que seguía existiendo pero mucho más pequeño, al de Nueva Granada en el norte y al Virreinato del Río de la Plata. Y aquí yo quiero que por favor prestemos mucha atención a este Virreinato del Río de la Plata, porque aquí es donde comenzará la Revolución de Mayo en Buenos Aires, y este será el teatro de operaciones de todo el proceso de la revolución y de la guerra que va a enfrentar a los españoles con los patriotas. Desde ya les llamo la atención en algo. Estos mapas que he puesto aquí no son los más precisos porque están ignorando que hay un vasto territorio, este de aquí al norte y este del sur, que no está en manos de los españoles, sino que está en manos de los pueblos indígenas. Para que ustedes contextualicen correctamente, seguramente recordarán que en la unidad número 5 habíamos planteado que algunos caciques emprendieron una resistencia activa y que esa resistencia activa implicaba enfrentarse por las armas en contra de los españoles. Cuando esa resistencia activa era victoriosa, era exitosa, pasaba exactamente esto. Estos pueblos indígenas se rebelaron en contra de los españoles y entonces, como no pudieron ser vencidos, mantuvieron su independencia. Estos pueblos indígenas del norte y estos aquí del sur del actual territorio argentino, mientras los españoles gobernaron, fueron completamente independientes. Precisamente porque triunfaron en esta resistencia activa. Retomando, entonces, el Virreinato del Río de la Plata tiene estas provincias: la Intendencia de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Tucumán, de Potosí, Charcas, La Paz, Cochabamba, Moxos, Chiquitos, la Intendencia de Paraguay, las Misiones guaraníes y la Banda Oriental.
Esas son las provincias, estas de aquí que estoy señalando, las que acabo de leer, las que pertenecen al Virreinato del Río de la Plata. Al norte está el Virreinato de Brasil, que pertenece a la Corona de Portugal, nada que ver con nosotros. Al noroeste está el Virreinato del Perú y al oeste está la Capitanía General de Chile. Es importante ver este mapa con mucha atención porque aquí, en todos estos territorios, es que combatirán los españoles y los patriotas ya en la unidad número 7. En lo que a nosotros nos interesa aquí en la unidad número 6 es que se ha creado un nuevo virreinato y que tiene por capital a Buenos Aires. Y esto es muy importante. Buenos Aires, con la creación del Virreinato del Río de la Plata, se convierte en su capital y ya no es una ciudad pequeña de poca importancia en donde se practica el contrabando. Ya es una ciudad mucho más populosa, mucho más poblada, mucho más desarrollada, pero que, secretamente por supuesto, continúa practicando el contrabando. Y es que este problema del contrabando va a llevar a los Borbones a flexibilizar el monopolio comercial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Habíamos planteado nosotros en la unidad número 5 que el monopolio comercial era un sistema de comercio cerrado entre la metrópoli y la colonia a partir de diferentes puertos autorizados. Es decir, todo el comercio de las colonias iba a determinados puertos autorizados como el de Valparaíso, el de Callao, el de Portobelo, el de Cartagena, Veracruz, etc. Y luego al de Sevilla, en España. Las colonias comerciaban únicamente con la metrópoli española y esta luego comerciaba con la Inglaterra industrial. Bueno, ese sistema ahora se va a flexibilizar. ¿Y por qué? Porque se van a habilitar nuevos puertos y aduanas, en especial el puerto de Buenos Aires, que ahora va a tener un comercio legal gracias a esta flexibilización del monopolio comercial, y se va a permitir también el comercio con otras potencias, pero siempre a través de naves españolas. ¿Esto qué quiere decir? Que las colonias ahora van a poder comprar a los ingleses siempre y cuando los que hagan el traslado de esos productos sean comerciantes españoles. Por supuesto, le van a poder comprar a los ingleses, a los holandeses, a los franceses, etcétera, etcétera. Siempre y cuando, insistimos, quienes trasladen esos bienes sean comerciantes españoles. Estas medidas son ciertamente inteligentes y muy apropiadas para poder frenar el contrabando y mejorar la capacidad de gobierno de los españoles en las colonias. Sin embargo, están llegando muy tarde. ¿Y por qué? Porque el contrabando, este que hemos visto con esta imagen, ya se encontraba muy aceitado, muy desarrollado para el momento en el cual se flexibilizó el monopolio comercial y se creó el Virreinato del Río de la Plata. Estas medidas ciertamente disminuyeron el contrabando, lo redujeron notablemente, pero no lo evitaron de forma completa, sino que se mantuvo, lo cual siguió debilitando la dominación colonial española. Resumiendo, estas medidas implementadas por los Borbones fueron útiles pero tardías para poder frenar el avance de estas causas estructurales que ya venían desarrollándose con mucho tiempo de anticipación. Y hasta podríamos decir que esta última, la reorganización de las fuerzas militares, con la incorporación de los criollos y mestizos a los cargos militares, a los oficiales, más bien les jugó en contra a los españoles, porque estos criollos justamente después van a dirigir los ejércitos de la independencia de nuestras tierras. Aunque, hay que decir la verdad, cuando los Borbones implementan este cambio no sabían ni podían imaginarse que más adelante, en 1810, iba a estallar la Revolución de Mayo. Eso lo sabemos nosotros porque estamos viendo la historia una vez que esta ya sucedió. O como se dice en el barrio, estamos opinando con el diario del lunes.